El mensaje llegó sin previo aviso. Sin fanfarrias, sin escolta ceremonial, solo un pulso a través de cada satélite, nave y pantalla conectada a la red galáctica. Una frase escrita en el idioma comercial y repetida en cada dialecto conocido de la Tierra. El concilio requiere su tributo. Ninguna cantidad de tratados de paz, conversaciones de alianza o el silencio de la Tierra durante los últimos 30 años nos había preparado para eso. Tributo significaba rendición. Significaba ofrecer a miles de nuestros hijos a los campos de trabajo del mundo exterior. Significaba entregar nuestra tecnología, recursos y soberanía al Concilio Galáctico, cuya idea de diplomacia implicaba una cañonera y una sonrisa. La mayoría de los líderes de la Tierra lo debatieron como cobardes. Horas en largas salas, discutiendo sobre números y evaluaciones de riesgo mientras nuestra gente marchaba en las calles. Quemaban banderas, abrazaban a sus hijos. Algunos llorando, otros gritando por la guerra. El resto de nosotros, esperábamos una voz que tuviera sentido. La mía llegó en la forma del general Torne. Lo conocí una vez hace años, antes de que desapareciera en proyectos clandestinos clasificados enterrados bajo la Antártida. En aquel entonces ya era un mito en uniforme. Un hombre forjado en la guerra, no criado para ella. Sin adornos, sin metales lujosos, solo una cicatriz en su mejilla y el tipo de voz que silenciaba una habitación. Pero esa noche, cuando la orden de tributo iluminó cada torre de transmisión en la Tierra, el rostro de Torne apareció en el canal de anulación de emergencia. Nadie supo cómo obtuvo acceso. Incluso la red de defensa mundial fue tomada por sorpresa. Pero allí estaba él, de pie en lo que parecía un búnker con paredes de acero y soldados silenciosos detrás de él. No vaciló. No se aclaró la garganta ni pidió permiso. Simplemente miró a la cámara como si estuviera desafiando al concilio cara a cara y dijo una palabra. No. No fue gritado. No estaba cargado de bravuconería o alarde patriótico. Solo dicho con la finalidad de un juez dictando sentencia, como un padre que ha hecho las paces con lo que venía. Luego la pantalla se oscureció. Durante 2 minutos el mundo contuvo la respiración. Y entonces, se desató el infierno. El Concilio Galáctico respondió en cuestión de horas. Enviaron una flota a la órbita de la Tierra. 28 naves capitales, todas erizadas de armas diseñadas para vaporizar continentes enteros. Su mensaje era claro. Cumplan o serán convertidos en cenizas. La Tierra se negó a responder. Pero el general Torne no había terminado. Activó la red de defensa planetaria, tecnología que el concilio nunca supo que teníamos. Resulta que, mientras los políticos jugaban a juegos diplomáticos, Torne y algunos otros fantasmas se habían estado preparando para este momento durante décadas. El primer disparo se efectuó sobre el Pacífico Sur. Uno de sus cruceros intentó romper la atmósfera, y los satélites de riel de la Tierra lo despedazaron en menos de 9 segundos. Los restos cayeron en el océano como un dios caído. Luego vino la represalia. Los bombardeos orbitales iluminaron el cielo. Tokio se oscureció primero, luego Río, luego partes de Nairobi. Millones de muertos en la primera oleada. Pero Torne no parpadeó. Transmitió de nuevo, esta vez desde las profundidades subterráneas. Misma voz, misma cicatriz. Solo una frase más. Pueden quemar nuestras ciudades, pero nunca nos arrodillaremos. Vi esa transmisión desde un puesto militar en el norte de Canadá. No era un soldado, solo un técnico de sistemas. Ruteaba comunicaciones, reparaba enlaces rotos, mantenía los satélites en línea cuando intentaban bloquearnos. Pero después de ese discurso, algo cambió en mí. En todos nosotros, hombres que nunca habían disparado un arma estaban tomando las armas. Padres construyendo búnkeres, adolescentes uniéndose a células de resistencia de operaciones encubiertas de la noche a la mañana porque, por primera vez, la Tierra finalmente había dicho lo que todo hombre moría por gritar. No. Y esa única palabra fue suficiente para comenzar una guerra que el universo nunca olvidaría. No dormí durante 3 días después de la segunda transmisión de Torne. Nadie lo hizo. No teníamos órdenes oficiales en nuestro puesto en las tierras lejanas del Yukón. Ni informes, ni refuerzos,
solo mensajes automáticos del Comando de Defensa Mundial repitiendo: esperen nuevas instrucciones. Como si el mundo no se estuviera desgarrando desde la órbita. Los cielos sobre Canadá ardían en ámbar y rojo. Fragmentos de drones del Concilio destruidos surcaban la atmósfera como estrellas fugaces. El bosque alrededor de la base estaba en silencio. Incluso la fauna se había escondido. Ya ni siquiera podía oír el viento. Solo estática de las radios, de las pantallas, del aire mismo. La gente seguía pidiéndome actualizaciones como si tuviera alguna línea mágica con alguien a cargo. Pero yo era solo un técnico de sistemas. Mi trabajo solía ser revisar relés de señal y recalibrar satélites térmicos. Ahora estaba viendo la muerte extenderse por el globo en ultra alta definición, impotente para hacer algo más que mantener la transmisión funcionando. Al final del tercer día, los contadores de bajas superaron los 30 millones. Y nadie del comando había dicho una palabra. Luego vino la tormenta, no desde el espacio, sino desde adentro. El comandante de la base, Renick, un viejo lealista de la Tierra, convocó una reunión de emergencia en la Cámara de Operaciones. Dijo que tenía información de que una segunda orden de tributo había sido transmitida desde el concilio a lo que él llamó facciones cooperativas de la Tierra, estados traidores, países que no querían la guerra, líderes que habían acordado en secreto entregar a sus ciudadanos si eso significaba ser librados del fuego orbital. No dio nombres, pero no tuvo que hacerlo. Todos en la sala se miraron de la misma manera que mirarías a un hombre que esconde un cuchillo detrás de la espalda. Algunos de nosotros, dijo Renick, podemos estar bajo órdenes de cooperar, y esa es su decisión, pero no interferiremos. No nos estaba diciendo que nos retiráramos. Nos estaba diciendo que miráramos para otro lado. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí. Y no estaba solo. Sus palabras ni siquiera habían dejado de resonar en la sala cuando el capitán Meyers, el único soldado de verdad entre nosotros, se puso de pie, lento y deliberado. ¿Nos está pidiendo que dejemos que se lleven a la gente?, preguntó Meyers, con la voz baja. Estoy diciendo que no empecemos una guerra civil además de una invasión alienígena, respondió Renick. Pero ya era demasiado tarde. El silencio en esa sala ya no era silencio. Era juicio. Frío, afilado. Cada hombre en esa sala lo sintió, la línea que se estaba trazando y de qué lado estaban. Al anochecer, Meyers había desaparecido con otros 6. Desertores, los llamaron. Héroes, pensé. Esa fue la última vez que vi la base como una unidad. Después de eso, eran células dentro de células. Susurros, armas que desaparecían, vehículos requisados. Nadie confiaba en nadie. Empecé a dormir en la sala de comunicaciones. Solo yo, 3 pantallas y los fantasmas de ciudades que nunca visitaría. En el quinto día, recibí una transmisión privada, codificada y etiquetada con un viejo código de defensa de la Tierra que no había visto desde los días de la resistencia de Europa, desde el sitio clandestino 17. Prioridad bandera roja, asunto Torne. La abrí esperando coordenadas, quizás un mensaje. Lo que obtuve fue una transmisión en vivo. Torne de nuevo, mismo búnker, misma cicatriz. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él estaban 5 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con exotrajes militares anticuados, sus insignias arrancadas, sus expresiones ilegibles. Soldados silenciosos como estatuas talladas en ira y propósito. La tierra se ha fracturado, comenzó Torne, su voz seca y grave. Hay quienes se arrodillarían para sobrevivir. No los culpamos por su miedo, pero no los seguiremos. Hizo una pausa, luego se inclinó ligeramente hacia la cámara. Vienen por ustedes ahora, no con flotas, con mentiras, con sonrisas. Con papeles y promesas, enviarán a los nuestros a recoger el tributo. Los reconocerán por lo fáciles que suenan sus palabras. La habitación detrás de mí se sintió más fría mientras hablaba. Miré la pantalla como si me estuviera hablando directamente a mí. No como un soldado, no como un técnico, sino como un hombre. Un hombre al que se le pedía que eligiera. Ya no hay terreno neutral, continuó Torne. Para ninguno de nosotros. Luego la transmisión se cortó. Sin firma, sin rastro, pero no la necesitaba.
Nos había dado a todos el mismo mensaje. Defiende tu posición o hazte a un lado. Esa noche, tomé la mía. Desconecté todos los canales seguros. Cada línea de comunicación de respaldo que la base usaba para informar al comando central. Las redirigí a satélites muertos. Saboteé mi propia red, pieza por pieza, hasta que supe con certeza que esta base estaba aislada. Sin forma de llamar a refuerzos alineados con el concilio. Sin forma de traicionar lo que quedaba de nuestra resistencia y sin vuelta atrás. Cuando Rennick se enteró, vino a buscarme él mismo. No trajo guardias, solo una pistola y una botella de whisky añejo. Me encontró solo en la sala de comunicaciones, con cables esparcidos como venas por el suelo. ¿De verdad crees que esto va a cambiar algo?, preguntó, sosteniendo el arma como si pesara 100 kilos. Creo que ganará tiempo, dije. Y quizás les cueste algo. Me miró durante un largo momento. Luego dejó la botella a mi lado y se fue. Nunca lo volví a ver. Para el séptimo día, los cielos de la tierra estaban más tranquilos, no porque la guerra hubiera cesado, sino porque había cambiado. No más bombardeos masivos, no más flotas de cruceros, solo ataques quirúrgicos, asesinatos, visitas silenciosas a líderes mundiales. Ahí fue cuando comenzó la verdadera guerra. El concilio se dio cuenta de algo, que éramos demasiado tercos para aplastarnos desde la órbita. Así que intentaron algo peor. Intentaron hacer que nos aplastáramos unos a otros. Cada zona libre se convirtió en un coto de caza para colaboradores. Cada célula rebelde tenía un topo. Cada entrega de suministros era una apuesta. La gente empezó a volverse unos contra otros, temiendo que su vecino estuviera pasando información al concilio. Vi a un padre dispararle a su propio hijo en una transmisión en vivo desde Chicago. Pensó que era un espía. No lo era. El hombre se suicidó 3 minutos después. El concilio nunca tuvo que disparar un solo tiro en ese vecindario de nuevo. Pero todavía había focos de esperanza. La gente de Torne, la división fantasma como los llamaban ahora, había comenzado a golpear al concilio donde dolía. No solo naves y estaciones, sino su reputación. Hackearon transmisiones, expusieron a cada traidor de la tierra por nombre, por rostro, por acción. Filtraron imágenes de las atrocidades del concilio, los campos de tributo, las esterilizaciones forzadas, las modificaciones cerebrales que usaban para reprogramar a los secuestrados en trabajadores silenciosos. No solo querían nuestros cuerpos, querían nuestras mentes rotas, y Torne se aseguró de que viéramos cada horror de lo que significaba la cooperación. Para cuando llegó la segunda semana, el plan del concilio había fracasado. En lugar de dividirnos, habían unificado a los desesperados. En lugar de sumisión, obtuvieron rabia. Y la rabia era más fuerte que el miedo. De las cenizas de cada ciudad bombardeada surgió la única cosa que el concilio temía más que las armas. Creencia. No en políticos. No en la paz, sino en los demás. Hombres como Meyers, los desertores, se convirtieron en héroes locales. Mujeres dirigían unidades médicas subterráneas en metros y alcantarillas. Los niños aprendieron a bloquear drones de rastreo antes de poder deletrear la palabra resistencia. Ya no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos evolucionando. Y sin embargo, no podía quitarme el peso del pecho porque sabía lo que venía. Esto no era solo una guerra. Esto era un mensaje para el resto de la galaxia. El concilio necesitaba que la Tierra perdiera públicamente o los otros planetas empezarían a hacer sus propias preguntas. Y si eso sucedía, el sistema de tributo colapsaría. Así que cambiaron de táctica de nuevo. Ya no intentaron destruir la Tierra. Intentaron borrarla. Empezaron a sembrar la narrativa de que la Tierra se había autodestruido voluntariamente en lugar de someterse. Falsificaron imágenes de generales de la Tierra iniciando bombardeos orbitales ellos mismos. Afirmaron que teníamos una insurrección viral y que nos habíamos vuelto contra nuestra propia gente. En las noticias galácticas, nosotros éramos los villanos, los salvajes, la especie ingrata que se negaba a participar en la paz. Querían que los otros planetas nos vieran como perros rabiosos. Así, cuando llegara el golpe final, nadie parpadearía. Pero había una cosa con la que no contaban.
que nosotros también los estábamos observando. Cada mentira que decían, la interceptábamos. Cada noticia falsa, la secuestrábamos y la exponíamos. Y en el centro de todo, todavía en pie, todavía luchando, estaba el general Thorne. No sabía cuánto tiempo podría aguantar. No sabía cuánto tiempo podríamos aguantar ninguno de nosotros. Pero cuando la última baliza se encendió desde la base Vega, la señal de que una invasión planetaria total era inminente, vi esa única palabra de nuevo, destellando en el cielo en cada idioma, en cada rincón de la Tierra. No. Y por primera vez en mi vida, creí en algo más grande que la supervivencia. Creí en el poder de esa única palabra. Y supe que haríamos que se arrepintieran de haber pedido tributo. 2 semanas después de la invasión, la guerra dejó de sentirse como una causa. Se convirtió en supervivencia, nada más. Ya no luchábamos por la tierra. No en un sentido poético y grandioso. Luchábamos por cada aliento, cada calle no quemada, cada niño que aún no había sido llevado. Los ideales de los que Thorne hablaba en esas transmisiones, resistencia, honor, desafío, eran reales. Pero en el terreno, nada de eso hacía más fácil ver a una nave no tripulada arrasar un refugio de refugiados porque coincidía con el perfil de calor de un grupo hostil. La línea entre soldados y civiles desapareció. En el momento en que ayudabas, pasabas un chip de datos, escondías a alguien, bloqueabas una señal, te convertías en un objetivo. Esa era la estrategia del concilio ahora. Sumisión total a través del caos. Sin zonas seguras, sin no combatientes. Cada hombre, mujer y niño o se alineaba o se convertía en una estadística. Estaba destinado en lo que quedaba de anchoraje, pero destinado es una palabra generosa. El antiguo centro de mando había desaparecido, bombardeado hasta convertirse en un recuerdo. Estábamos operando las comunicaciones desde el sótano de una estación de metro destrozada, rodeados de máquinas expendedoras rotas y celdas de combustible vacías. Sin calefacción, sin comida adecuada, solo cajas de proteína deshidratada y paquetes de estimulantes instantáneos que mezclábamos con nieve derretida. Apenas me reconocía en el cristal reflectante de las consolas rotas. Ojos hundidos, piel sucia, barbas empezando a crecer salvajes. Mi uniforme me quedaba 2 tallas grande. Había perdido peso, aunque comíamos una vez al día si teníamos suerte. Pero no era el hambre lo que me agotaba. Era el silencio. No el de las bombas cayendo o los motores gritando sobre nuestras cabezas. Podía soportar eso. No, este era el silencio después de las miradas vacías. El sollozo silencioso de gente demasiado cansada para gritar. La forma en que los hombres apretaban las mandíbulas cuando veían a otra familia aplastada bajo los escombros. Nadie lloraba en voz alta ya. Era como si nuestras gargantas hubieran olvidado cómo hacerlo. Entonces llegó la lista. Fue subida a cada servidor restante en la tierra que el concilio no había borrado. Un archivo simplemente etiquetado como reclamación prioritaria nivel 1. No estaba encriptado. Ese era el punto. Querían que la viéramos. Nombres humanos, miles de ellos, cada uno etiquetado con una región, ubicación, coordenadas, estado, vivo, captura, autorizada. No solo nos estaban llevando, nos estaban cazando. Los nombres tampoco eran aleatorios. Eran líderes, operadores de señales, técnicos rebeldes, cualquiera que interrumpiera la infraestructura del concilio o transmitiera los mensajes de Thorne, cualquiera que se negara a desaparecer. Mi nombre estaba en la página 11. Fila 34. Lo miré durante horas. Pensé que tal vez era un error. No era nadie importante. No un luchador, no un líder. Solo un técnico de sistemas que conectaba cables y reescribía cortafuegos. Pero me habían encontrado, y eso significaba que había hecho algo bien o algo imperdonable. No dormí esa noche. Simplemente me senté con la espalda contra la pared del búnker, un rifle sobre mis rodillas, vigilando la puerta, esperando el final. Pero no llegó. En cambio, justo antes del amanecer, alguien deslizó una nota doblada por debajo de la puerta. Sin nombre, sin firma, solo 7 palabras. Vienen. 1 hora. Dirígete al oeste. Confía en Meyers.
Meyers. No había oído ese nombre desde la base del Yukon. Desde que se fue con esos 6 soldados y desapareció en la nieve. Todos decían que había muerto en la masacre del Bosque Negro. Una emboscada fallida a un convoy del Concilio. Aparentemente, todos estaban equivocados. No cuestioné la nota. No tuve tiempo. Agarré mi equipo, borré los discos, destruí los enlaces y quemé cada registro en papel antes de escabullirme por el túnel de alcantarillado que usábamos como salida de emergencia. 10 minutos después, caminaba penosamente a través de nieve hasta las rodillas bajo un cielo pintado de aurora y ceniza. No sabía si llegaría lejos. Ni siquiera sabía si creía en la nota. Pero algo en mí se movió de todos modos, alguna parte obstinada que todavía creía en escapes imposibles y viejos amigos que recordaban tu nombre. Llegué al borde de una cresta helada justo cuando llegaron las naves de desembarco. 5 de ellas, negras, elegantes, marcadas con el emblema de la serpiente del Concilio. Circulaban bajo sobre la estación de metro antes de lanzar pulsos gemelos de energía azul. El búnker colapsó hacia adentro como una lata de refresco aplastada. Un destello, luego polvo, nada más. Se suponía que yo debía estar dentro. Pensaban que lo estaba. No sabían que Meyers estaba vivo. Y eso significaba algo peligroso. Significaba que había otros. Seguí la ruta hacia el oeste, esquivando entre edificios a medio derrumbar y árboles congelados hasta que llegué a un claro justo antes del anochecer. Y allí estaba él. Meyers, más viejo, más delgado. Su ojo izquierdo era sintético ahora, brillando con un tenue ámbar en el resplandor de la nieve. No llevaba insignia, ni rango, solo una placa pectoral agrietada y un rifle de pulso colgado a la espalda como un viejo amigo. «Llegas tarde», dijo. No hablé, solo me quedé mirando. Él asintió como si entendiera todo lo que no podía decir. «No estás muerto», susurré finalmente. Él sonrió, pero no había calidez en ello. Todavía no. Su grupo no era grande. Otros 7, un médico, 2 ingenieros, el resto de soldados como él. Cansados, enojados, todos con cicatrices. Su campamento estaba escondido en un túnel de tren derrumbado, revestido con calentadores improvisados y tecnología recuperada de drones muertos. Se llamaban a sí mismos los olvidados, exmilitares, repudiados, gente fuera de la red que el Concilio asumía que ya habían sido capturados o asesinados. Tenían inteligencia, mapas, patrones de transmisión del Concilio, incluso esquemas de transportes de esclavos y ciclos de asalto orbital. No solo estaban sobreviviendo, estaban planeando. ¿Por qué yo? Le pregunté a Meyers esa noche mientras nos acurrucábamos alrededor del calentador. No levantó la vista del cartucho de pulso que estaba reparando. Porque nos diste una oportunidad. Desconectaste el enlace de Renick con el comando. Eso le compró a Thorne 6 horas más durante la retirada de Vega. Dijo que salvaste 3 ciudades con eso. Parpadeé. Solo desconecté algunos cables. Thorne lo sabe. Meyers me miró y algo parpadeó en su ojo sintético. Thorne nunca olvida a los que sangran por la tierra. No supe qué decir, así que no dije nada. Esa noche, me acosté en una manta de malla térmica junto a un vagón de tren oxidado, mirando un cielo lleno de estrellas y escombros. Vi destellos de luz en órbita, tenues, distantes. Pero allí, otra lucha, quizás otra flota cayendo, y me di cuenta de algo. La guerra no terminaría pronto, y no iba a volver a casa porque ya no había hogar. Solo esto, nosotros, los olvidados, y la promesa que Thorne hizo a cada hombre que susurró no a la cara de un dios. La semana siguiente pasó borrosa como humo a través de un cristal roto. Sin amanecer, sin paz, solo vientos fríos, raciones rancias y el peso de la espera. Esperando el próximo bombardeo, la próxima nave de desembarco, la próxima traición. Eso era lo que nadie te decía sobre la resistencia. No se construye sobre la gloria. Se construye sobre la duda. Duda pesada y silenciosa que te sigue en cada aliento y cuestiona si algo de esto importa. Meyers se movía como un fantasma entre las ruinas. Nunca ladraba órdenes, nunca daba discursos, solo repartía asignaciones como si fueran herramientas para la supervivencia, no tareas de guerra.
Reconecta este relé de comunicaciones. Escanea en busca de señales de transporte. Excava más profundo aquí. Están barriendo con drones ahora. Hice lo que pude. No era mucho. No era un soldado. Nunca lo había sido. Pero conocía los sistemas. Sabía cómo empalmar bandas de señal del concilio y montar señuelos que hacían que nuestro campamento pareciera tierra de cultivo vacía. Meyers dijo que nos ganaba tiempo. No discutí. Simplemente seguí trabajando. Éramos 9 ahora. 2 habían muerto en una misión de suministros 4 días antes. Cayeron en una trampa. Simpatizantes del concilio haciéndose pasar por refugiados. Sus gritos llegaron por el canal abierto, interrumpidos por fuego de plasma. Todavía lo oigo cuando intento dormir. Si alguien lloraba, lo hacía en privado. Aquí fuera, la emoción era una debilidad. Entonces llegó la señal. Llegó en una banda de pulso codificada que no habíamos usado desde los primeros días de la guerra. Cuando la Tierra todavía tenía ciudades en lugar de tumbas. Mensaje encriptado de Torne. Todos nos reunimos alrededor del receptor improvisado mientras Meyers descifraba la transmisión. La pantalla parpadeante iluminaba nuestros rostros en el oscuro túnel, cada ojo fijo en ella como si fuera el Evangelio. Entonces apareció el mensaje. Objetivo de ataque. Centro orbital Z. 30 horas. Disrupción total. Saben qué hacer. Sin piedad. Sin firma. No era necesaria. Todos sabían que era el centro orbital Z. Era el principal centro de procesamiento de tributos del concilio, un enorme puerto espacial que flotaba justo sobre la atmósfera de la Tierra, protegido por una flota de cañoneras y centinelas automatizados. Era donde enviaban a los capturados, donde los quebrantaban, donde convertían a los humanos en carga. Flotaba como una cicatriz sobre el Pacífico, oculto detrás de campos de camuflaje, sin tocar nunca el suelo, intocable hasta ahora. ¿Disrupción?, preguntó alguien. Meyers no levantó la vista. ¿Lo quiere desaparecido? ¿Desaparecido como dañado?, pregunté. Finalmente se volvió hacia mí. No, desaparecido como si nunca hubiera existido. Nadie habló por un rato después de eso. No teníamos las armas. No teníamos los números. Y sin embargo, nadie dijo que no porque Torne había hablado. Y aquí fuera, Torne era lo único que mantenía nuestras piezas juntas. Más tarde esa noche, Meyers me llevó aparte. Irás con ellos, dijo, entregándome un chip de datos sellado en una pequeña carcasa. ¿Qué es esto? Directiva de carga útil. Necesita ser subida manualmente desde el centro de mando del centro. Los sistemas automáticos no lo descifrarán. Le di la vuelta en mi mano. ¿Qué hace? Su mandíbula se tensó. Le dice a nuestra pequeña nave robada cómo desintegrarse de la manera correcta. Combustión controlada. Pico de energía. Convierte la nave en una bomba de gravedad. Mi garganta se secó. Entonces, vamos a estrellar una nave contra el centro. Él no parpadeó. Tendrás 6 minutos para salir después de la subida. ¿Y si no puedo? No respondió. No era necesario. A la mañana siguiente, partimos. 4 de nosotros. Una nave de mensajería del concilio recuperada, modernizada con tecnología robada y la capa más delgada de camuflaje. No estaba hecha para esto. Ninguno de nosotros lo estaba. Pero a veces a la guerra no le importa el diseño. Solo le importa el daño. Mis compañeros de equipo eran extraños. El médico, callado, con un temblor en la mano. Un expiloto que no había hablado desde que perdió a su hermano en una incursión y una mujer del bloque africano. Ojos afilados como el acero, nervios más afilados. No decía mucho, pero nunca vacilaba. El viaje duró 5 horas. El ascenso orbital fue suave, principalmente debido a los códigos de autorización robados que habíamos obtenido de un oficial del concilio muerto 3 semanas antes. Meyers había dicho que no durarían más de 10 minutos después del atraque final. Tenía razón. En el momento en que rompimos el perímetro de atraque, las alarmas se activaron. La IA del centro nos marcó como no registrados y la terminal comenzó a mostrar códigos de anulación que no podíamos descifrar lo suficientemente rápido. Teníamos una oportunidad.
El piloto activó la anulación manual y desactivó el camuflaje, poniendo la nave en una órbita estable alrededor del flanco oeste de la plataforma. El resto de nosotros nos pusimos los trajes y nos preparamos para la brecha. No esperamos autorización. Nunca la tuvimos. El casco exterior del centro era de metal liso, tan pulido que parecía líquido. Sin señales de vida, sin ventanas, solo acero, sensores y armas. Aterrizamos en el casco con botas magnéticas y usamos un microcortador para abrir un punto de acceso de mantenimiento. El primer guardia dentro ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Tampoco el segundo. Nos movimos rápido, en silencio, deliberadamente. Los pasillos eran estrechos, diseñados más para el procesamiento que para la defensa. Evitamos las salas de prisioneros. Esa no era nuestra misión. Éramos fantasmas, y yo era la bala. Para cuando llegamos a la cubierta de mando, la nave ya estaba bloqueada en una órbita desestabilizadora. Teníamos quizás 8 minutos antes de que comenzara a caer y teníamos que decirle dónde caer. Encontré la consola principal e inserté el chip en el núcleo. Las luces parpadearon. Un zumbido profundo llenó la sala. Subida iniciada, dije. Miré hacia atrás. El médico cubría la entrada. El piloto estaba anulando el bloqueo del mamparo para darnos una segunda ruta de escape. La mujer, todavía no sabía su nombre, me observaba como un halcón. 5 minutos, susurró. La subida llegó al 60%. Fue entonces cuando llegó la explosión. La cubierta tembló mientras cargas de plasma rasgaban el pasillo exterior. El médico cayó primero, la garganta destrozada, los ojos abiertos. El piloto gritó, pero logró devolver el fuego antes de ser partido por la mitad. La mujer disparó 2 veces, limpio y rápido. Ambos guardias cayeron. Luego se volvió hacia mí. 70%. Mis manos temblaban ahora. No quería morir aquí. No así. Pero eso es lo que tiene la guerra. Nunca te da un buen final. Solo finales. La puerta se abrió de golpe de nuevo. Más guardias entrando. Estábamos superados en número, superados en armas. Ella me entregó la baliza de escape. Vete, dijo. Yo los detendré. Me quedé helado. Morirás. Ella sonrió. Solo una pequeña cosa rota. Todos lo hacemos, pero no todos llegan a importar. Luego cargó y yo corrí. No miré hacia atrás. No podía. Corrí por el pasillo de respaldo, a través del conducto de emergencia, por la cubierta de mantenimiento y me lancé a la cápsula de escape de emergencia segundos antes de que la órbita de la nave colapsara. Desde la cápsula, lo vi todo. La nave de mensajería se incendió a mitad del descenso. Se autodestruyó, convirtiendo el núcleo de energía en una ruptura gravitacional. La explosión plegó el espacio hacia adentro como un puño. El centro orbital Z se hizo añicos. En silencio, sin gloria, solo fuego y metal y nada. No sentí alivio. Sentí náuseas. 2 de ellos muertos. Una comprando mi vida con la suya. Todo por una orden de un hombre que ninguno de nosotros había visto en persona en meses. Pero mientras mi cápsula caía de vuelta hacia la Tierra, surcando las nubes, recordé sus palabras. No todos llegan a importar. Y eso fue lo que se me quedó grabado, porque a la guerra no le importa quién muere. Solo a quien le importó lo suficiente como para ser recordado. La cápsula de escape se estrelló en algún lugar fuera de lo que solía ser Portland. La IA falló durante la reentrada, por lo que el descenso fue incontrolado. Una caída a ciegas a través de nubes de tormenta y cielos destrozados. Recuerdo haber gritado. Recuerdo el fuego. Luego no recuerdo nada. Cuando recuperé la conciencia, estaba en silencio. Sin disparos, sin sirenas, solo el viento. Me arrastré fuera de los escombros con un hombro dislocado y 3 costillas rotas. Mi traje estaba medio derretido. La baliza de emergencia destrozada y el visor de mi casco se había agrietado como una telaraña por el impacto. Pero estaba vivo. De alguna manera estaba vivo. Ella no lo estaba, ni el piloto, ni el médico. La mujer que cubrió mi escape. Ninguno de ellos tenía nombre en los registros de la misión, solo nombres en clave e identificaciones de autorización,
fantasmas desechables enviados a morir por un golpe más en una guerra que ya ni siquiera salía en los titulares. El concilio censuraba cada victoria que teníamos, presentaba cada pérdida como un progreso, pero no podían ocultar esta. El centro orbital Z era su joya de la corona, un monumento flotante a la sumisión. Su destrucción provocó una respuesta en docenas de mundos fronterizos. No lo sabía en ese momento, pero más tarde oiría como grupos de resistencia en Vega Prime, 09 e incluso partes del sindicato Trian se levantaron después de ver las imágenes que filtramos. La explosión se convirtió en un símbolo, pero los símbolos no entierran a los muertos. Caminé durante 3 días sin nada más que paquetes de raciones y una pistola rota. La tierra estaba seca, quemada por las quemaduras atmosféricas y las tormentas químicas. Los árboles se habían convertido en estatuas negras. Las ciudades eran esqueletos huecos. Pasé por fosas comunes marcadas solo por banderas andrajosas y anillos de quemaduras donde habían aterrizado las naves de desembarco del concilio. Al 4.º día, colapsé. En algún lugar en el polvo, me desmayé. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba bajo un techo de verdad. Uno de metal, reforzado, revestido con tela solar y filtros de calor. Un rostro se cernía sobre el mío, borroso al principio. Hombre de mediana edad, hombros anchos, un monóculo, el otro ojo cansado. «Tienes suerte de que te encontráramos», dijo. Se llamaba Keyen, líder de un pequeño puesto de avanzada que había sobrevivido gracias a un acuerdo comercial de purificadores de agua con la resistencia meses atrás. No eran luchadores, solo familias, granjeros, mecánicos, gente que quería vivir, no ganar. Me dejó quedarme, me alimentó, me curó. Nunca pidió nada a cambio. Pero finalmente hizo la pregunta. «Estuviste en ese centro, ¿verdad?» No respondí al principio. Solo asentí. Él bajó la vista a la mesa entre nosotros. Había un silencio allí, del tipo del que no puedes escapar. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. «Mi hermano fue llevado allí hace 3 meses. Le rogamos al concilio que nos dejara comprar su libertad». Se rieron. No supe qué decir. «Lo siento», susurré. Él asintió. «Yo también». Luego se alejó. Esa noche, me senté fuera del refugio y miré al cielo, o lo que quedaba de él. Ya no había estrellas, solo ceniza flotando más allá de sistemas de nubes rotos y rastros de satélites estáticos. El aire apestaba a metal y pérdida. Debería haber muerto en ese centro. Debería haber caído con los demás. Y parte de mí todavía creía que lo hice. Que dejé la mejor parte de mí allá atrás, en ese pasillo, en esa consola, cuando ella me entregó la baliza de escape y eligió morir para que yo pudiera vivir. Su nombre nunca fue registrado. Nunca tendrá un memorial. Nunca será recordada por nadie más que por mí. Y quizás esa es la peor parte de la guerra. Se lleva todo lo hermoso y te deja con los pedazos demasiado rotos para enterrar. Me quedé con la gente de Keyen durante 5 días. Lo suficiente para recuperarme. Lo suficiente para empezar a sentir algo parecido a la culpa. Luego, justo antes del amanecer del 6.º día, llegó un convoy. Vehículos de la resistencia. 5 de ellos, camuflados y blindados, con la marca de la señal negra. Una división del cuerpo fantasma de Torne. Solo había oído rumores. No operaban en grupos. No negociaban. Venían por una razón. Objetivos. Salí antes de que nadie más pudiera reaccionar. Las puertas del convoy se abrieron con un siseo y salió una mujer con armadura oscura, cicatrices plateadas bajando por su cuello como enredaderas. «Vienes con nosotros», dijo. «¿Por qué?» «Informe. El comando te quiere». No pregunté quién. Ya lo sabía. Torne. Me llevaron en silencio. Sin esposas, sin preguntas, pero tampoco amabilidad. El puesto de avanzada se despidió sin palabras, solo con algunos asentimientos. Creo que me tenían miedo, por lo que había hecho, por quien venía a recogerme. El convoy fantasma condujo durante 14 horas a través de tierras muertas y valles de ceniza. Pasamos por ruinas de antiguos silos del concilio, escondites rebeldes quemados, un lugar aún humeante, un recordatorio de un levantamiento fallido.
Llegamos a un búnker tallado en los huesos de una montaña. Por dentro era todo funcionalidad. Sin banderas, sin símbolos, sin discursos. Y allí estaba él. El general Thorne, más viejo ahora, no en edad, sino en peso. Sus ojos eran más tenues, su figura más delgada, pero la cicatriz todavía cruzaba su mejilla como una advertencia. Se paró frente a mí como si hubiéramos hablado ayer. «¿Sobreviviste?», dijo. No respondí. Me rodeó lentamente, como inspeccionando un rompecabezas que aún no había resuelto. «Dijeron que subiste la carga útil bajo fuego. ¿Es cierto?». «Sí». «Dijeron que fuiste el único que salió». Asentí. Me miró durante mucho tiempo. «¿Entonces te arrepientes?». No sabía a qué se refería. ¿De sobrevivir? ¿De matar? ¿De luchar? Sí, dije de todos modos. Él asintió, luego me entregó una tableta de datos. En ella había nuevas coordenadas, archivos de misión, registros tácticos y algo más. Un dossier. No solo el mío, el de ella. La mujer del centro. Su nombre era Renzo Ullis. Había sido ingeniera del concilio antes de desertar. Ella diseñó el mismo centro que destruimos. Lo conocía mejor que nadie. Y se ofreció voluntaria para volver. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté. «Porque deberías saber quién te dio tu vida», dijo. Nunca me dijo su nombre. No necesitaba hacerlo. Ella eligió la guerra, no el reconocimiento. Apreté los puños. Esta guerra no va a terminar con un discurso. Thorne, lo sabes. Él asintió. Termina con una pregunta. ¿Qué pregunta? Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué harán cuando se den cuenta de que la Tierra no morirá como planearon? Se dio la vuelta entonces, caminando hacia las sombras de la sala de mando. «Prepárate», gritó. «Vamos a hacer que se arrepientan de habernos despertado». Al principio, comenzó con susurros, cosas pequeñas. Una transmisión de radio que afirmaba que la orden de tributo fue malinterpretada, que la Tierra había malinterpretado la intención del concilio. Un panfleto lanzado por drones sigilosos en zonas rurales de resistencia que decía, «Nunca pedimos sangre, solo unidad». Luego vinieron los videos. Imágenes cuidadosamente editadas que mostraban a oficiales del concilio ayudando a supervivientes humanos. Hologramas de supuestos ciudadanos liberados, agradeciendo al concilio galáctico por salvarlos de la rebelión de la Tierra. Se parecían a nosotros, hablaban como nosotros, hablaban un perfecto inglés, español, hindi, criollo. Solo que ninguno de nosotros los reconocía. Cada rostro era un extraño, cada nombre fabricado. Pero esa no era la parte aterradora. La parte aterradora era lo rápido que la gente lo creía. Al principio, los puestos de avanzada de la resistencia se rieron, lo llamaron teatro barato, propaganda desesperada. Pero luego vinieron las fracturas. Algunos asentamientos fronterizos dejaron de responder a las transmisiones. Otros rechazaron las entregas de ayuda, afirmando que el comando de la Tierra está mintiendo. Bolsas enteras de combatientes desaparecieron de la red, convencidos de que la verdadera amenaza no era el concilio, sino Thorne, que estaba prolongando una guerra que podría haber terminado en paz. La peor parte es que el concilio no necesitaba matarnos. Solo nos hicieron cuestionar por qué estábamos muriendo. Lo vi de primera mano. 2 semanas después de regresar de la operación del Centro Z, Thorne me envió a un pueblo vinculado a la resistencia llamado Estación Rebel en el Corredor Rocoso, una zona de línea dura que una vez nos ayudó a interceptar un convoy del concilio cerca de Denver. Eran leales, sólidos, o eso pensábamos. Mi tarea era simple: actualizar sus servidores de comunicaciones e instalar nuevos parches antiinterferencia. Solo trabajo técnico, entrar y salir. Pero en el momento en que llegué, lo sentí. El silencio, no el miedo, no la tensión, la indiferencia. Nadie saludó, nadie pidió actualizaciones. Nadie me miró a los ojos por más de un segundo. Su puesto de avanzada estaba impecable. Uniformes limpios, armas pulidas, niños sonrientes. Se veía mal. Fabricado. Conocí a su líder, un hombre llamado Teller. Alto, de voz suave, bien afeitado,
como si no se hubiera perdido un día de paz desde que comenzó la guerra. Me recibió con el tipo de sonrisa que usan los políticos. No esperaba que alguien tan valioso como tú fuera enviado aquí, dijo, sirviéndote como si no estuviéramos rodeados de ruinas. No soy valioso, respondí. Solo útil, rió. ¿No es lo mismo en estos días? Hablamos de cosas ligeras, el clima, las cadenas de suministro, interrupciones tranquilas. Dijo todas las palabras correctas, pero ninguna sonaba a creencia. Mientras me movía por la estación, instalando el parche de Torne, seguí notando patrones, conversaciones que terminaban cuando entraba en una habitación. Paneles de pared que ocultaban nodos de transmisión parpadeantes del concilio. Niños viendo una transmisión que mostraba a combatientes de la resistencia de la Tierra ejecutando a enviados de paz del concilio. Pensé que era falso. Pensé que era una broma. Luego encontré su centro de retransmisión, escondido bajo su depósito de alimentos, vigilado. Cuando corté el cortafuegos, se me heló la sangre. No estaban recibiendo propaganda del concilio. La estaban retransmitiendo. Un flujo de datos limpio e ininterrumpido desde uno de los bucles de comunicación interna del concilio, traducido, localizado y disfrazado para parecer fuentes independientes de la Tierra. Artículos de noticias, comentaristas humanos, imágenes de fuerzas de paz del concilio. Falso. Todo falso, pero lo suficientemente real como para hacer que la gente creyera. Lo último que vi antes de que me atraparan fue un video titulado General Torne, terrorista o tirano. No tuve tiempo de reaccionar. 2 soldados me arrastraron de la sala de consolas a una cámara lateral. Teller estaba esperando. No más sonrisas. No más té. Me miró como si yo fuera el loco. ¿Crees que Torne es el único con una causa? Preguntó. El concilio puede reconstruir, unir, elevar. Él solo quiere venganza. Torne quiere libertad, dije, con la voz tensa. Y no falsifica transmisiones para conseguirla. Teller se arrodilló a mi lado. ¿Siquiera sabes cómo se ve la Tierra desde arriba? Se está muriendo. Hemos perdido. Pero él no se detendrá. Nos arrastrará a todos al lodo porque es demasiado orgulloso para decir que sí. Y tú ya lo has dicho por él. Sonrió. Ya lo verás. Todos lo hacen, eventualmente. Luego me golpeó. Un golpe seco en el lado de mi cuello. Todo se volvió negro. Me desperté en una habitación blanca. No una celda, no una jaula. Algo mucho peor. Estaba limpia, brillante, clínica. Sin ataduras, sin moretones, sin heridas visibles, pero todo se sentía extraño. La cama era demasiado blanda, el aire demasiado cálido, el silencio demasiado perfecto. Una pantalla parpadeó frente a mí. Luego una voz, tranquila, uniforme, femenina, familiar de la manera en que solo las voces sintéticas bien diseñadas pueden serlo. Bienvenido, Isen. Sabían mi nombre. Eso significaba una de 2 cosas. O me habían traicionado o me habían estado observando durante mucho más tiempo del que creía. Probablemente ambas. Estoy aquí para ayudarte, dijo la voz. No hablé. Tu sistema nervioso muestra un estrés elevado, continuó. ¿Te gustaría comenzar el ciclo de claridad? Permanecí en silencio. La pantalla parpadeó. Aparecieron imágenes. Un niño llorando junto a un cráter. Un oficial del concilio dándole comida. Un soldado humano apartando esa comida de un manotazo y arrastrando al niño. Falso. Pero no parecía falso. Parecía un recuerdo. La voz regresó. La verdad ya no se trata de lo que sucedió. Se trata de lo que perdura. Luego comenzó a mostrar mis propios recuerdos. De alguna manera habían accedido a mi neurofeed. Datos de ondas cerebrales del traje que había usado durante la Operación Z. La mostraron a ella. Ren, en el momento en que me entregó la baliza de escape, pero alteraron el clip, hicieron que pareciera que la empujé, que corrí mientras ella me suplicaba ayuda. Mi corazón se detuvo. Sabía que no era verdad, pero parecía verdad. Y ese era el juego. Duda. Infección del alma. La pantalla cambió de nuevo. Imágenes del general Torne. Clips de vigilancia que nunca había visto.
él ordenando que se retrasaran las evacuaciones de civiles para proteger una estación de retransmisión clave. Su voz fría, estratégica. Pérdidas aceptables, dijo en uno. Mi estómago se retorció. No quería creerlo. Pero una parte de mí lo hizo, porque había visto esas pérdidas y nunca pregunté quién tomó la decisión. La voz regresó, más suave ahora. ¿Te gustaría hablar con alguien que entiende? Debería haber dicho que no, pero no lo hice. Estaba cansado. Tan malditamente cansado. La puerta se abrió con un siseo. Y mi hermano entró. Mi hermano llevaba muerto 5 años, o eso pensaba. Entró como si nunca se hubiera ido. Mismos ojos, misma mandíbula, misma cicatriz torcida sobre su ceja izquierda de cuando corríamos en bicicleta por las ruinas de la refinería. Excepto que no estaba bien. Se movía demasiado suave, demasiado limpio. Sus botas no llevaban el peso de la guerra. Sus manos no tenían callos. Sus ojos, demasiado quietos. Isen, dijo, como si nos encontráramos en un bar. Yo solo me quedé mirando. No hagas esto, murmuré. Se sentó frente a mí. No tienes que seguir sufriendo. Sacudí la cabeza. Tú no eres él. Él sonrió. ¿Qué importa? Tú tampoco eres quien eras. Me levanté, pero las paredes no cambiaron. Sin alarmas, sin guardias, porque no necesitaban retenerme. Solo necesitaban convencerme. ¿Sabes cuántas personas han muerto por el orgullo de Torne? Preguntó la cosa que llevaba el rostro de mi hermano. ¿Sabes lo que te está ocultando? Apreté los puños. ¿Qué es esto? ¿Un confesionario? Un acto. Es un salvavidas, dijo. No eres nuestro prisionero. No realmente. Eres una prueba. ¿Prueba de qué? De que la creencia puede romperse. Se inclinó hacia adelante. Conocemos tu mente, Isen. Tu miedo, tus dudas. Te despiertas por la noche preguntándote si la muerte de Ren significó algo, si algo de esto lo hizo. Y te ofrecemos algo que Torne nunca te dará. ¿Qué es eso? No parpadeó. Paz. Casi me río porque la palabra más peligrosa en la guerra no es no. Es paz cuando viene con el rostro de alguien que perdiste. Estás tratando de convertirme, dije. Se encogió de hombros. No es necesario. Lo harás tú mismo una vez que veas lo que Torne es realmente. La pantalla detrás de él parpadeó de nuevo. Esta vez un mensaje interceptado de Torne, pero no del tipo transmitido. Este era privado, sin filtrar. Su voz estaba cansada, agobiada. Controlamos las filtraciones, las muertes, los héroes. Necesitamos mártires. Necesitamos miedo. Necesitamos su dolor. Los mantiene enojados. Los mantiene nuestros. Mi estómago se hundió. Sonaba real. Demasiado real. La cosa frente a mí observaba mi rostro. ¿Por qué luchar por un hombre que ve tu sufrimiento como una herramienta? Quise responder, pero no pude porque en algún lugar profundo se había plantado la semilla. ¿Y si esto era verdad? ¿Y si Torne no era un salvador? ¿Y si solo era otro tirano con la máscara de la resistencia? ¿Y si había matado por las razones equivocadas? Las paredes a mi alrededor no se movieron, pero por dentro me estaba desmoronando. Cerré los ojos. El rostro de Ren ardía detrás de mis párpados, la forma en que me miró. No como un soldado, no como un seguidor, sino como una creyente. Y me di cuenta de algo. Ella no murió por Torne. Murió por la elección de decir no. Abrí los ojos y sonreí. No, dije. Mi falso hermano ladeó la cabeza. No. Ese es su problema. Creen que esta guerra era sobre Torne, sobre órdenes, sobre estrategia. Se puso de pie. Di un paso adelante. Se trataba de nosotros, dije. Y en el momento en que hicieron que la Tierra eligiera, perdieron. La pantalla detrás de él se volvió roja. Las alarmas finalmente se activaron. Pero era demasiado tarde. Embistí la consola con mi hombro y destrocé el enlace con un trozo de la silla. Saltaron chispas. La pantalla murió. Retrocedí mientras los guardias entraban, con las armas en alto. No dispararon. No era necesario. Yo no era su enemigo. Era su fracaso. Y en ese momento,
Supe exactamente a qué se refería Thorne cuando dijo que esta guerra terminaría con una pregunta, porque acababa de responderla. No me mataron. Esa fue la primera señal. Los guardias que irrumpieron en la habitación no me arrastraron a una celda, no me golpearon, no me encadenaron a una pared. Simplemente me ataron las manos, me cubrieron los ojos y me sacaron de la habitación blanca con pasos demasiado suaves para ser militares. No oí alarmas, ni gritos, ni caos, solo silencio y el zumbido de la precisión del concilio. Esperaba tortura. Lo que obtuve fue el exilio. Me dejaron en medio de un páramo de nadie, en lo profundo de las tierras baldías cerca de los restos de Salt Lake. La lanzadera me dejó en el polvo sin ceremonia. Sin palabras, sin armas, solo mis botas, una chaqueta andrajosa y una tableta de datos con un mensaje. No te aceptarán de vuelta. No eres ni de ellos ni nuestro. Un castigo peor que la muerte. Sin bando, sin propósito, solo silencio. Pero no lo entendieron. Pensaban que quebrar a un hombre significaba aislarlo, despojarlo de su lealtad, hacerlo cuestionar su lugar. Lo que olvidaron, lo que siempre subestimaron, fue que los humanos no encontramos significado en las órdenes. Lo encontramos en la gente que perdemos. Ren, Meyers, el médico cuyo nombre nunca supe, los niños enterrados bajo cráteres vitrificados, los granjeros que se interpusieron entre el fuego de los Drones y sus hogares. El concilio me dio tiempo para pensar, así que pensé en ellos. Y luego caminé. Me movía de noche. Las salinas eran mortales bajo el sol. Las temperaturas cocinaban la carne en menos de una hora. Pero las noches eran soportables y sabías cómo esconderte, cómo enterrarte bajo la arena y seguir respirando. Me tomó 4 días llegar a un viejo puesto de control rebelde a lo largo de la divisoria de Colorado. Había sido quemado meses atrás, pero algunos de los paneles de retransmisión aún parpadeaban. Armé una baliza de socorro usando un fragmento de cobre, una celda solar recuperada y lo que quedaba de la tableta de datos del concilio. No esperaba que nadie respondiera. Lo hicieron. Me desperté en la parte trasera de un transporte terrestre cubierto con una manta térmica, medio consciente. Una voz murmuraba en la cabina delantera, áspera, cortante, humana. El vehículo golpeaba baches como si estuviera esquivando escombros. Entonces la vi. No a Ren, sino a una mujer construida como ella. Ojos que no vacilaban, piel marcada por quemaduras de plasma. Sostenía un rifle sobre su regazo como un amante. «Eres el fantasma de Rebel», dijo. Asentí, con la garganta seca. Me pasó una botella de agua. «Thorne te ha estado buscando». Llegamos a la nueva célula de mando al anochecer. Esto no era un búnker. Era una fortaleza tallada en los huesos de un superportaaviones enterrado. Un gigante de la antigua marina de la Tierra hundido durante los primeros días del colapso orbital. El pasillo todavía olía a aceite y fuego. Thorne estaba esperando. Estaba de pie frente a una mesa táctica oxidada, una mano apretada a la espalda, la otra flotando sobre un mapa de zonas rojas cambiantes. No levantó la vista cuando entré. No me saludó. «Les diste demasiado», dijo. Me estremecí. No me quebré. Finalmente se volvió. «No tienes que hablar, Isen. Escanean. Inyectan. Solo tienes que soñar lo incorrecto». Lo miré a los ojos. Entonces, ¿por qué sigo respirando? Un largo silencio. Porque todavía creo que eres útil. Las palabras golpearon más fuerte que una bala. Thorne se acercó. No te mataron porque querían que trajeras algo de vuelta. Algo pequeño, invisible, un pensamiento, una duda. Me miró fijamente. ¿Dudas de mí, Isen? Abrí la boca, la cerré. Eso fue suficiente. Se dio la vuelta. Estás fuera del servicio de campo. Estás comprometido. Si quieres seguir en esta guerra, lo harás detrás de pantallas y cables. La vergüenza golpeó profundo. Era un luchador, un superviviente, pero a sus ojos, era una debilidad. Me asignaron al enlace central, en las profundidades del portaaviones, enterrado en ruido y cables, donde los viejos satélites de la Tierra eran sincronizados y reprogramados remotamente para secuestrar las frecuencias del concilio.
Trabajé junto a hombres que nunca veían la superficie, gente pálida y cansada que había perdido la luz del sol y la había reemplazado con señales. Monitoreábamos transmisiones. Decodificábamos patrones. Observábamos la propaganda transformarse como un virus. Y un día, captamos algo. Un susurro a través de 12 sistemas. Una frase oculta dentro de los enlaces del concilio, escondida detrás de registros comerciales y códigos de transporte. Operación Siembra. Realicé el análisis, crucé metadatos, rastreé conexiones. No era solo una etiqueta de comunicaciones. Era una etiqueta de despliegue. Docenas de agentes durmientes, humanos, ya incrustados dentro de la resistencia. Se lo llevé a Thorne esa noche. No habló mientras le mostraba los registros. Su mandíbula se apretó más con cada diapositiva. ¿Nombres? Sacudí la cabeza. Encriptados, cifrado profundo de nivel 7, al menos. ¿Puedes descifrarlo? Puedo intentarlo. Él asintió. Hazlo en silencio. Si se corre la voz de esto, tendremos una purga en nuestras manos. Dudé. ¿Y si alguien ya lo sabe? Sus ojos ardían. Entonces la próxima traición vendrá de dentro de esta habitación. Y de repente me di cuenta de que la guerra no estaba cambiando. Se estaba retorciendo. No más trincheras. No más líneas de frente. Solo cuchillos en la oscuridad. Y el mío tendría que ser más afilado que nunca. Dicen que la traición se siente como una cuchilla en la espalda. Se equivocan. Es más lento. Más afilado. Comienza con una mirada que se prolonga demasiado. Una pausa antes de que alguien responda a tu pregunta. Un susurro que no debías oír. Crece como óxido dentro del acero de la confianza. Hasta que todo se rompe cuando más lo necesitas. Y ahora sabía que ya había comenzado. La operación Siembra no era solo una misión. Era una enfermedad plantada no con balas, sino con palabras, con duda. Y Thorne me había ordenado que investigara solo. Así que lo hice. Comencé con los registros de comunicaciones externos. Aislé el ruido de fondo a lo largo de 47 horas de canales de mando de bajo nivel. Enterradas en la estática había marcas de tiempo que no coincidían con la realidad. Entradas etiquetadas con el antiguo formato de reloj de 24 horas de la Tierra, no el UTC militar estándar de la Resistencia. Algo fácil de pasar por alto, pero no para mí y no para alguien que intenta esconderse dentro de un sistema construido para vigilar. Me tomó 5 días. 5 días sin dormir, bucles de código y descifrando subrutinas con rastros del concilio. En la 6ª noche, lo encontré, un nombre. Indicativo Velo 12, incrustado desde el ciclo 4, mes 6, post Z. Ubicación: Fuerte Éxodo, comando de la región norte. Fuerte Éxodo. La segunda fortaleza más crítica de la Tierra. Hogar de uno de nuestros estrategas clave, un hombre que había liderado 2 contraataques orbitales exitosos y sobrevivido a 6 intentos de asesinato. El comandante Ren Madix. Había trabajado con él una vez, brevemente. Mente aguda. Buenos instintos, sin ego. Pero si el concilio lo había convertido a él o a alguien cercano a él, entonces todo lo que habíamos construido estaba en riesgo. Llevé los datos directamente a Thorne. No dijo una palabra mientras explicaba. Solo miró el nombre, inmóvil. Luego dijo 2 palabras. Pruébalo. El transporte a Fuerte Éxodo fue silencioso todo el camino. Incluso el piloto evitó el contacto visual. No me dieron autorización. No me dieron autoridad de rango. Thorne me había enviado solo. Sin equipo, sin respaldo. Porque si Madix estaba limpio, esto era una pérdida de tiempo. Y si no lo estaba, no volvería. Fuerte Éxodo se asentaba en los restos escarpados del norte de Montana, tallado en el hueco de una vieja cordillera hundida desde hacía mucho por los escombros orbitales. Una cúpula de escudo lo cubría, no para detener ataques, sino para mantener la información dentro. Nadie entraba o salía sin el conocimiento de Madix. Cuando llegué, me escanearon 3 veces, luego me quitaron el arma. No era inusual. Pero el agarre del guardia fue demasiado firme cuando me cacheó. No solo estaba haciendo su trabajo. Estaba esperando algo. Por dentro,
La base parecía impecable. Demasiado impecable. Como una versión de exposición de una zona de guerra. Todo pulido, todo funcionando. Incluso el olor a descomposición común en la mayoría de las fortalezas de la resistencia había desaparecido. Se sentía estéril, sanitizado. Falso. Me escoltaron a una cámara revestida con paneles de vidrio inteligente y mamparos reforzados. Maddox esperaba de pie, con los brazos a la espalda, la expresión en blanco. Isen. Comandante. Hizo un gesto hacia una silla. No me senté. ¿Torne te envió a comprobar mi lealtad? Preguntó como si ya lo supiera. Lo miré fijamente. ¿Necesitaba hacerlo? Él rió secamente y en voz baja. Torne ve fantasmas por todas partes ahora. No lo culpo. ¿Pero tú? Pensé que eras más inteligente que la paranoia. Deslicé la tableta de datos sobre la mesa. Deja que hable por mí. Maddox no vaciló. Leyó el archivo lentamente, deliberadamente. Luego levantó la vista. Sé quién es Velo 12. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Lo sé desde hace 3 semanas. ¿Por qué no lo informaste? Porque exponerlo habría hecho más daño que dejarlo en su lugar. Lo miré fijamente. Dejaste vivir a un agente del concilio. Lo observé, monitoreé cada movimiento. Cada archivo al que accedió, lo vi primero. Cada mensaje que intentó enviar, lo redirigí al espacio muerto. Por lo que sabe el concilio, Velo 12 está activo y pasando información. ¿Lo estás usando? Él asintió. ¿Crees que eres el único que sabe cómo convertir una mentira en un arma? Retrocedí. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto no es un juego. No, dijo fríamente. Es una guerra, y en la guerra, a veces dejas que el enemigo respire para poder rastrear su siguiente paso. Quería discutir, pero no estaba equivocado. Era inteligente, estratégico, pero se sentía mal. ¿Quién es? Pregunté. Maddox dudó. Eso fue todo lo que necesité. Es alguien cercano a ti. Lo he manejado. No, lo has contenido, espeté. ¿Pero qué pasa cuando el concilio lo active? ¿Qué pasa cuando le hagan hacer algo que no puedas detener a tiempo? No respondió. Esa fue la segunda señal. Estaba apostando y las apuestas éramos todos nosotros. Deberías decírselo a Torne. ¿Y perder la ventaja? Purgaría la base, quemaría todo para llegar a un solo hombre. Es paranoico. Lo sabes. Estoy manteniendo esto controlado. Retrocedí porque me di cuenta de la verdad. Maddox no era un traidor, pero se había convertido en algo peor. Un estratega sin conciencia. Y yo tenía que elegir. Exponer a Velo 12 y destruir el equilibrio que Maddox había construido o guardar el secreto y esperar que el concilio nunca cobrara su ficha. Regresé con Torne al día siguiente. Estaba donde lo había dejado, frente al mapa de líneas de frente cambiantes. Un hombre hecho de grava, hierro y consecuencias. ¿Y bien? Preguntó. Sostuve la tableta de datos. Pista falsa. Mentí. Ningún agente incrustado. Un señuelo, basura encriptada para provocar nuestra respuesta. Me miró durante demasiado tiempo. Luego asintió. Quema el informe. Sin rastro. Sí, señor. Al salir, lo sentí. Ese filo lento y afilado de la traición, no del enemigo, de mí mismo. Ahora era parte de la mentira, un socio silencioso en la podredumbre silenciosa de la resistencia. Porque quizás Maddox tenía razón. Quizás necesitábamos que ese enemigo respirara un poco más para poder atrapar al siguiente. Pero en el fondo, sabía que esto no podía durar. Tarde o temprano, el concilio activaría a Velo 12. Y cuando lo hicieran, no sería solo la confianza lo que se rompería. Sería todo.